sé si ahora están viendo todos mi pantalla. Ahora sí, espérame, Doc. ¿Sí? Muy buenas tardes a todos. Agradecemos su espera para dar el inicio de la sesión. Estamos esperando que iniciaran un poco, nos acompañaran más personas. Bienvenidos a nuestro último webinar de este ciclo de entrenamiento para radiólogos en en todo el tema de detección temprana de cáncer de mama. Bienvenidos a este webinar denominado Procedimientos Intervencionistas en Mama, Indicaciones y Contraindicaciones, puntos claves para su desarrollo. Este evento está organizado por el Grupo Área de Salud Pública, el Instituto Nacional de Cancerología y el Ministerio de Salud y Protección Social. En esta última charla, pues el objetivo es fortalecer el conocimiento acerca de las modalidades imagenológicas y los tipos de procedimientos intervencionistas en mama, sus indicaciones y contraindicaciones. Queremos darles la bienvenida a todos los que nos acompañan de las diferentes ciudades de Colombia, en especial las direcciones territoriales, las personas que se han venido acompañando muy continuamente durante estos 4 días. Les queremos recordar pues que este es un evento que tiene un enfoque hacia los radiólogos. Sin embargo, muy bienvenidos a todas las personas que han estado acompañándonos en su interés de conocer un poco más de este tema en relación a la detección temprana del cáncer de mama. Queremos contarles pues que hemos tenido una muy buena asistencia, agradecemos a todos los que han difundido esto por diferentes medios. Recordarles que durante la sesión vamos a estar enviando por medio del chat el link para que se registren en la asistencia. Es importante que hagan el registro considerando que, dado que es un ciclo de entrenamiento, la certificación se hará con esta información, ¿sí? Es importante ahí el registro de todos sus datos y acuérdense y recuerden, como lo hemos venido diciendo en días anteriores, el certificado se emitirá a las personas que cumplan con el 80% de la asistencia. Si han tenido problemas en los días anteriores para registrarse, podrán escribir ya en mi correo, les vamos a poner también en el chat para que nos informen y cruzaremos la información correspondiente, ¿vale? El webinar de hoy estará a cargo del doctor Edgar Iván González Rodríguez, médico y cirujano de la Universidad Industrial de Santander, especialista en radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad Nacional, subespecialista en imagen mamaria e intervencionismo mamario de la Universidad Autónoma de México. Antes de darle la bienvenida al doctor Iván González, queremos recordarles que las preguntas las pueden, en la medida en que surjan, pueden irlas escribiendo en el chat de este webinar y al final de la intervención nuestro especialista estará presto para darle respuesta a las mismas. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Edgar Iván. Bienvenido. Todas las suyas las saben. Gracias, Lilian, muy amable. Primero que todo, ¿me escuchan bien? Fuerte y claro. Perfecto. Y están viendo mi pantalla también, ¿sí? Muy bien. Sí, señor. Vale. Pues muchas gracias a todos los asistentes por estar a esta hora. Les agradezco de corazón por acompañarnos en el instituto en este programa tan importante que tenemos de entrenamiento para los radiólogos en el marco del programa piloto del Plan de Choque para Cáncer de Mama. Voy a hacer una charla que es suave, no es con tanto contenido, ¿sí? Quiero hablar más que todo de los puntos claves que tengo yo como radiólogo intervencionista de mama, darles de pronto algunos tips que no están en los libros, ¿vale? Para enseñarles a hacer una biopsia que sea adecuada, exitosa y que efectivamente sea de utilidad para el paciente, para el mastólogo y obviamente muestra suficiente para nuestros patólogos. Eh, Dentro del marco, pues quisimos dejar esta charla al final, debido a que, pues obviamente vamos eh, en este último paso a poner en práctica todo lo que tuvo que ver con la mamografía de tamizaje, la mamografía diagnóstica y obviamente todos los procedimientos que se hacen a través de la ecografía, como nos los mostró la doctora Flor. Previo al inicio de este webinar, quería hacerle un pequeño homenaje al doctor César Augusto Poveda Suárez. Eh, Él fue mi profesor en el Instituto Nacional de Cancerología en la parte de imagenología mamaria. Formó a muchos radiólogos a nivel nacional, inclusive algunos a nivel internacional también. Y una de las cosas por las cuales pues me encuentro yo aquí haciendo esta parte de imagenología mamaria es gracias pues a las enseñanzas y al buen ser humano que fue el profe Poveda, como le decíamos todos nosotros de cariño. Es un pequeño homenaje al profe.
para que no lo olvidemos, y muchos y muchas de las que hicieron mama, pues ha sido gracias a él. Entrando ya en materia de los procedimientos intervencionistas de mama, tenemos como ciertos ejes o axiomas en los cuales nosotros vamos a empezar a hacer la biopsia de mama, ¿sí? Y es que obviamente tenemos que tratar de decantar o saber en qué modalidad de imagen es donde se ve mejor el hallazgo sospechoso que tenemos del cáncer de mama. Tenemos tres imágenes que son las fundamentales, que ya son las que hemos visto, que son la mamografía en su etapa de tamizaje o diagnóstica, las cuales lo más importante que vamos a ver ahí son las microcalcificaciones. Las puse como en un orden de importancia, ¿sí? Posteriormente las asimetrías, sean focales o evolutivas, las distorsiones de la arquitectura y por último los nódulos. Por ecografía, lo que mejor vemos son los nódulos. En algunas ocasiones podemos ver microcalcificaciones también por eco. Según el BIRATS nos da tres ubicaciones: intraductales, intraparenquimatosas o intralesionales. Pero acá lo importante es que si alguno de nosotros va a hacer una biopsia por ecografía en la cual creemos que estamos viendo unas microcalcificaciones, es imperativo que a esa muestra que nosotros le obtengamos de esa paciente, le hagamos una mamografía para siempre documentar que esas microcalcificaciones fueron extraídas en el procedimiento de la biopsia, ¿vale? Si no tienen de pronto ustedes esa capacidad de poderle hacer a la muestra de eso, es mejor referir a la paciente para que le hagan la biopsia guiada por estereotaxia. Dentro del nuevo BIRATS, en los avances que hemos visto, probablemente van a ver un léxico un poquito más florido, y en lo que hemos visto, pues obviamente está lo que es las áreas no masa. Por último, Perdón, doctor, tenemos te las... interrumpo un momento. ¿Sí? Es que hay algunas personas que en sala están diciéndonos que no ven la exposición y otras sí nos han Ah, ok. confirmado que sí se está viendo. Les pedimos a las personas que no están viendo la pantalla, por favor, salir y volver a entrar, porque puede ser por el tema de Teams y pues su señal de internet, pero he validado con varios y se está viendo. Entonces les pedimos, por favor, que salgan y vuelvan a entrar. Vale, Lilian, perfecto. Y Lilian, sigo igual, ¿sí? ¿O espero? Pero ya me están diciendo acá que ya se resolvió. Ahora sí, Vale, fuerte y perfecto. claro, doctor. Gracias. Bueno, listo. Y por último tenemos también las biopsias que son guiadas por resonancia magnética. Estas son lesiones que son únicamente RM only, o sea, solamente las podemos visualizar por resonancia magnética. Son las más, no son las más difíciles realmente de biopsiar, sino son las más complicadas de hacerlo debido a que no tenemos biopsia guiada por resonancia magnética en muchos lugares de Colombia, lo que la hace que sea un desafío realmente buscar dónde la puedan realizar para poderla hacerla adecuadamente. Por mamografía tenemos las biopsias que se llaman por estereotaxia. ¿Sí? Es importante sí, conocer el léxico. Biopsia por estereotaxia es una biopsia por mamografía. De recordar que la estereotaxia no nació en mama, nació en los procedimientos intervencionistas que se hacían en neuro, donde se calculaban las coordenadas en base al movimiento que habían de las lesiones en el eje de las X y de las Y. Tenemos las biopsias por tomosíntesis también. Las biopsias por tomosíntesis son muy buenas para tratar de visualizar aquellas lesiones que son distorsiones de la arquitectura, también para zonas de asimetría, algunos nódulos que no tienen representación ecográfica, y es en lo que mejor nos sirve. Inclusive en algunas ocasiones me ha servido personalmente para hacer biopsias por microcalcificaciones, pero las microcalcificaciones se ven mejor en la biopsia guiada por estereotaxia, ¿vale? Pero curiosamente esta semana tuve un caso donde las microcalcificaciones solamente las pude ver por tomosíntesis, y pues obviamente si las vi por tomosíntesis mejor, las biopsio por tomosíntesis de una vez, ¿vale? Entonces ese axioma se hace realidad en el día a día en que nosotros vamos trabajando. Y por último, tenemos ya la biopsia guiada por mamografía con contraste. Ya me he enterado un par de mamógrafos de última tecnología que ya están inclusive en el país, los cuales tienen esta tecnología, que me parece que es supremamente importante, debido a que si tenemos limitaciones a hacer biopsias guiadas por resonancia magnética, por todas las implicaciones que pueda tener y lo difícil que es y lo costosa también, una opción intermedia podría ser la biopsia guiada por mamografía con contraste, ¿sí? Porque en diferentes estudios se ha visto que el performance que tiene la mamografía con contraste
comparándola con la resonancia magnética, realmente se ha visto que la sensibilidad es un poquito más bajita, pero realmente muy poco, y tiene una especificidad mucho mayor que lo que es la resonancia magnética. Además que la curva de aprendizaje es mucho más rápida, ¿sí? A diferencia de todo lo que tiene la reso. Pero la resonancia magnética, pues obviamente tiene estudios funcionales dinámicos con las curvas de tiempo perfusión y las imágenes también de difusión que nos permiten, pues obviamente, pues tener como un conocimiento del microambiente de las lesiones tumorales que nos sirven en algunas ocasiones para valorar los criterios de respuesta, por ejemplo, a quimioterapia neoadyuvante o de seguimiento de lesiones de alto riesgo. Continuamos. Listo. Dentro de las indicaciones que nosotros tenemos para no solamente para las biopsias, sino para los procedimientos intervencionistas mamarios, tenemos que tener en cuenta dos grupos grandes. Uno son las biopsias mamarias como tal, y otro son las marcaciones mamarias prequirúrgicas o de lesiones tumorales, ¿sí? Las biopsias mamarias son las a las que nos enfrentamos el día a día, que pueden ser para obtener diagnósticos, escúchese, citológico, ¿vale? Con BACAF, o histopatológico con TrueCut o biopsia asistida por vacío, ¿vale? De lesiones que son sospechosas. Las marcaciones mamarias, como tal, son aquellas lesiones que nosotros les hacemos una biopsia y que pueden resultar benignas o malignas y que marcamos con unos clips que se llaman clips de marcación tumoral. ¿Listo? ¿Vale? Y tenemos otros aditamentos que son los arpones, que son como unos alambritos en los cuales nosotros vamos a llegar a las lesiones que no son palpables, pero se llaman marcación de lesiones no palpables, para que los cirujanos, pues obviamente tengan un procedimiento que sea un poco más fácil para que puedan extraer todas las lesiones. Entonces tenemos las biopsias y tenemos las marcaciones. Dentro de los requisitos que nosotros tenemos para la biopsia de mama guiada por imagen, estas son unas indicaciones que hay del libro de la doctora Bonilli. Y sé que en algunas pueden parecer muy obvias, pero créanme que en intervencionismo mamario no hay nada obvio, ¿sí? Y uno es que la lesión es real. En muchas ocasiones nos enfrentamos a muchos tipos de lesiones, por ejemplo, con esta nueva nomenclatura de lesiones no masa por ecografía, que realmente cuando uno llega a evaluar a la paciente se da cuenta que es un entrecruzamiento que hay entre los ligamentos de Cooper o alguna sombra que hay por interfase de tejidos y realmente no hay ninguna lesión, ¿vale? Es muy importante nosotros siempre documentar que las lesiones que tengamos sean reales, haciéndole compresión al traductor, girándolo en 180 grados, poniéndolo radial antirradial. Por mamografía lo mismo, haciendo conos de magnificación, de compresión, roladas, como nos decía nuestra compañera en la charla de mamografía diagnóstica, ¿sí? Realmente tenemos muchas armas para afrontar las lesiones mamográficas y efectivamente poder decir si son reales o no son reales. ¿Listo? Segundo, lo que les dije, donde mejor se vea la lesión, en donde mejor la vamos a biopsiar, ¿sí? Y por último es acceder a la lesión con seguridad y con precisión, ¿sí? Esto es muy importante de que el procedimiento de intervención de mama sea seguro y preciso, ¿sí? Eh, en algunas ocasiones nosotros realizamos biopsias guiadas por ecografía o por mamografía en lugares que, por ejemplo, no son hospitales, ¿sí? No son un segundo o un tercer nivel, donde tenemos a veces problemas para poder tratar una complicación, un neumotórax, un sangrado profuso, ¿sí? De tal forma que pues tenemos que ser muy precavidos cuando vamos a hacer ese tipo de lesiones, ¿sí? Me ha pasado en algunas ocasiones que me piden biopsias TrueCut de algunos ganglios que pueden ser supra o infraclaviculares o en la región axilar, ¿sí? Y están cerca o están atravesados o están encima los vasos axilares donde realmente uno no tiene un abordaje seguro para poder hacer la biopsia, ¿sí? En esos momentos uno, como debe saber hacer procedimientos, también debe saber cuándo no debe hacer procedimientos, ¿sí? Porque yo siempre digo, lo importante de un especialista, sí, es no hacer las cosas bien, todo lo intentamos hacer bien, sí, sino tratar de manejar bien las complicaciones, ahí donde sabemos quién maneja bien las cosas y quién no lo hace, ¿de acuerdo? Entonces siempre tenemos que mantener con seguridad un procedimiento mamario. Lo mismo si la lesión está muy cerca a un implante mamario, ¿sí? Puede estar, por ejemplo, intracapsular extraprotésico. Tenemos que saber que podemos abordar ese tipo de lesiones, pero que nos dé el espacio suficiente para poderlo hacer. Ya después, cuando veamos un momentico el tipo de agujas, les voy a dar unos tips para poderlo hacer. Pacientes que sean colaboradoras y se mantengan quietas durante el procedimiento, ¿sí? Eh,
De eso me han pasado un tipo de casos en el instituto de pacientes que, por ejemplo, ha tocado hacerlas bajo sedación porque tienen algún problema psiquiátrico o psicológico. Incluso hace un par de meses me tocó hacer de una paciente sedada debido a que la paciente le habían hecho una biopsia por esterotaxia, había sentido demasiado dolor durante el procedimiento, ¿sí? Y había tenido un evento isquémico agudo miocárdico secundario a esa biopsia. Y le habían vuelto a pedir una biopsia nuevamente y nos tocó hacerla con sedación, porque la paciente era bastante ansiosa y pues la pudimos hacer sin ningún problema, ¿vale? Pero es importante también tener eso en cuenta. La paciente no es alérgica a los medicamentos utilizados en el procedimiento. Yo siempre pregunto, ¿sí? Si hay alguna alergia previa antes de poner la lidocaína o la lidocaína al 1 o al 2% puede ser con o sin epinefrina, ¿sí? Hay casos muy raros, ¿sí? De pacientes que tienen alergias a este tipo de anestésicos locales, ¿sí? Sin embargo, consultando con varios compañeros que son anestesiólogos, me dicen que la mayoría de las veces que las pacientes refieren que son alérgicas a este tipo de procedimientos son durante procedimientos odontológicos, donde se pone la anestesia obviamente en lo que es la cavidad oral, ¿sí? Se llega a algún vasito venoso, ¿sí? Desafortunadamente se va la anestesia directamente a vena cava superior, llega al corazón, hacen una pequeña arritmia y las pacientes piensan que pues tienen algún evento adverso a este tipo de medicamentos cuando realmente no lo es, ¿sí? Pero a mí personalmente me pasó un caso el año pasado en un lugar donde estaba que la paciente era alérgica a todos los anestésicos locales. Inclusive había estado en UCI, intubada por todo eso. Era alérgica también a los corticoides, a los antihistamínicos y a los anestésicos inhalados también. Me tocó hacer una biopsia guiada por esterotaxia, con la paciente sedada con propofol, ayudándome la tecnóloga con el anestesiólogo. Saben que la paciente en una biopsia por esterotaxia tiene que estar sentada. Nos tocó a todos colaborar en este tipo de procedimientos, pero lo pudimos hacer, ¿vale? Entonces, el trabajo en equipo también es supremamente importante. Se han evitado los medicamentos anticoagulantes, ¿sí? En la medida de lo posible. Esta es una pregunta supremamente frecuente que siempre tenemos en el departamento, ¿sí? Tenemos muchos anticoagulantes, antiagregantes, tenemos varios, ¿sí? Empecemos primero por la warfarina, ¿sí? Que no es el más frecuente, pero en algunas ocasiones algunas pacientes lo tienen, ¿sí? Esto es lo que dice la literatura, sí, pero yo les voy a decir lo que realmente uno hace en la vida real, ¿sí? Cuando uno tiene una paciente que está anticoagulada con warfarina, sí, tiene un INR mayor de 2,5, lo que hace uno es sacar cita o sugerirle a la señora que saque cita con su cardiólogo, hematólogo o internista y le haga una terapia switch, en los cuales se va suspendiendo la warfarina y se va iniciando una heparina a bajo peso molecular, ¿vale? De tal forma que el día en que se le hace el procedimiento a las pacientes, normalmente lo hacemos en las mañanas, la dosis de esa heparina bajo peso molecular que se le da en la noche, no se la demos, hagamos el procedimiento y después de que termine el procedimiento, la paciente inicia con su heparina bajo peso molecular y después inicia con la warfarina nuevamente, ¿sí? Eso es lo que hacemos, se llama una terapia bridge o puente para que pues obviamente no tengamos tantas complicaciones, ¿sí? Como les digo, en teoría se podrían hacer, pero uno siempre quiere tratar de tener las menores complicaciones con las pacientes y si no es un procedimiento que sea de extrema urgencia, nos podemos dar un par de días para poderlo hacer de esta forma, ¿sí? Tenemos anticoagulantes orales directos, como todos estos que ustedes han escuchado, que les llega Rivaroxaban, Apixaban, ¿sí? Para esto realmente no nos sirve pedir el TP, el TPT, el INR, estos tienen una vía completamente diferente, ¿sí? Me han llegado pacientes que llegan con ese tipo de paraclínicos que realmente no sirven, ¿sí? Aquí simplemente lo que nosotros hacemos normalmente es que suspendemos ese medicamento entre 12 a 24 horas antes del procedimiento, hacemos el procedimiento sin complicaciones y la paciente reinicia otra vez con su anticoagulante directo oral. Normalmente con la aspirina y con lo que es el clopidogrel o antiagregantes, normalmente no los suspendemos en mayor medida, ¿sí? He visto que en algunas ocasiones, en algunas instituciones lo suspenden durante 2 o 3 días, pero realmente no hay mayor problema. Y como les digo, con la heparina bajo peso molecular, lo que hacemos es suspender la última dosis 12 horas antes del procedimiento, ¿sí? Hacemos las biopsias sin ningún problema y ya está. Y posteriormente la paciente reinicia otra vez. Eh, Penúltimo, la paciente puede seguir las instrucciones posteriores a la biopsia, ¿sí? Normalmente, pues, después de que terminamos el procedimiento, dejamos un vendaje compresivo con algo frío para tratar de hacer una buena hemostasia y de que la paciente, pues, realmente no tenga ninguna complicación. En la mayoría de las veces nos va súper bien y los pacientes no tienen complicaciones. Y por último, que la paciente cumplirá, pues, obviamente con el seguimiento por las imágenes o quirúrgico posterior a la biopsia.
Muchas pacientes lo hacen, la mayoría de ellas que nosotros tenemos en el instituto llegan a sus controles para revisión de la biopsia, ¿sí? Y la mayoría de las veces no tenemos ningún problema. Pero en base a todos estos medicamentos anticoagulantes, perdón, antiagregantes que tenemos, eso es lo que normalmente nosotros hacemos en la práctica del día a día para no tener complicaciones con ellas. De hecho, los estudios pues han demostrado que la biopsia pues se puede realizar de forma segura y sin complicaciones, sí, que sean clínicamente significativas. Así no se suspendan los anticoagulantes, sí, o si se requieren resultados que son urgentes. Por ejemplo, pacientes que puedan venir de fuera de la ciudad de Bogotá, que sean de muy lejos. En el instituto vemos pacientes inclusive de Leticia, o sea, que llegan con un viaje de 18 horas o más que podrían estar anticoaguladas. Aquí hay que ver riesgo-beneficio, ¿sí? Si normalmente estamos en el instituto, es una institución de segundo o tercer nivel donde podemos manejar cualquier complicación que tenga esta paciente. Uno puede realizar este procedimiento, obviamente sopesando el sangrado que pueda tener la paciente, pero son cosas que nosotros tenemos que ver en el día a día y que nos va a dar o nos va dando la experiencia al realizar este tipo de procedimientos. Siempre cuento el mismo caso, hablando con un compañero de trabajo, me ha comentado que el peor o la peor complicación que él tuvo alguna vez de un sangrado de una paciente fue poniendo un arpón en una lesión muy chiquitica, que la paciente empezó a sangrar y la mente no dejaba de sangrar. Tuvieron que hacer compresión, él irse haciendo la compresión a la clínica que queda al lado de donde él trabajaba para que la paciente la interviniera de urgencias. No pasó mayor cosa, pero pues ahí nos damos cuenta que realmente con cualquier procedimiento que nosotros hagamos puede haber cualquier tipo de complicaciones y la idea es que tratar de disminuirlas al mínimo. ¿Qué tipo de anestésicos utilizamos? Yo creo que todos nosotros utilizamos la lidocaína al 1 o al 2%, sí. Normalmente la lidocaína la podemos utilizar sin epinefrina o con epinefrina. Eso es al gusto de usted. Yo normalmente la utilizo sin epinefrina. Sé que hay un poquito más de sangrado, sí, por la vasodilatación. Pero también me doy cuenta que muchas pacientes que nosotros atendemos son pacientes adultas mayores, la mayoría son hipertensas, ¿sí? Entonces poner epinefrina a veces no es como tan bueno, más eso que uno está con la mama comprimida 15 o 20 minutos, con todos estos efectos vasovagales. Uno quiere que la paciente esté como un poquito tranquila, ¿sí? Y yo personalmente utilizo la lidocaína sin epinefrina. Sabemos que para una paciente más o menos que pesa 70 kilogramos, la dosis máxima es de 4,5 miligramos por kilo, que se traduce más o menos en 30 cc. De esto siempre cuento en una ocasión que estuvimos en Denver, Colorado, en un taller de biopsias percutáneas por mama. Allá ponían creo que casi que 40 cc. Ponían primero un anestésico local con una aguja, una jeringa de insulina de un cc subdérmico para anestesiar esa parte. Posteriormente entraban con epinefrina sin lidocaína, como con 10 cc, más bicarbonato. Esto debido a que el bicarbonato lo que hace es contrarrestar la acidez que tiene el pH de la lidocaína, por eso la lidocaína duele cuando uno la infiltra, cuando va con bicarbonato en teoría duele menos, y posteriormente ponían lidocaína con epinefrina, eran como 4 pullas que se llevaba la pobre señora, como con 40 cc de anestésico local, pero es la forma como lo hacían allá. Normalmente nosotros acá con 5 o 10 cc de anestésico local, poniendo un buen abón en lo que es la piel, nos va supremamente bien y no hemos tenido complicaciones. ¿Qué pasos tenemos nosotros para prevenir el neumotórax? Este es como el miedo que tenemos nosotros cuando hacemos un procedimiento intervencionista, ¿sí? Un paradigma o un axioma que hay es tratar de que nuestra aguja no quede tan perpendicular a lo que es la pared del tórax. Idealmente nosotros deberíamos estar lo más paralelo posible a lo que es la piel, ¿sí? Sin embargo, cuando las lesiones son muy superficiales, podríamos entrar con una angulación más o menos como de 45 grados y cuando nosotros disparemos, pues la aguja no va a alcanzar a llegar a la pared del tórax, ¿sí? Sin embargo, esto es relativo, esto depende también del diámetro anteroposterior que tiene la mama. Esta paciente es una mama voluminosa, grande, sí, pero bien esta lesión que estamos viendo acá podría estar acá y bien podría ser anterior, una paciente con una mama chiquita. Ya entrar tan cerca, sí, del traductor de esa lesión no sería una opción. Cuando las lesiones son un poquito más profundas, lo que uno trata de hacer es entrar un poquito lejos a donde está el traductor para poder horizontalizar mejor la aguja. Y es lo que siempre le digo a mis residentes, ¿sí? Horizontalicemos y vemos
siempre lo que es la punta de la aguja. Y yo particularmente hago una compresión sobre la parte distal del transductor, en esta parte haciendo presión hacia donde está la lesión, para que el tejido mamario que está aquí se meta debajo de donde está la lesión y me aumente el diámetro anteroposterior y poder hacer la biopsia. ¿Sí? En muchas ocasiones, esas lesiones que son profundas, me sirve hacer este tipo de maniobra en tiempo real. Se los enseño a los residentes y ellos se dan cuenta, pues viendo de cómo mejora la disposición de la aguja y se pone paralela a la pared del tórax y hace que la biopsia sea pues mucho más rápida, ¿sí? Y sin complicaciones. Aquí ustedes se dan cuenta que cuando la lesión está, pues obviamente más profunda, uno tiene que dejar un mayor espacio entre lo que es el borde del traductor y donde uno va a entrar, de tal forma que la aguja, pues obviamente entre paralelo a lo que es la pared del tórax. Otras formas que uno puede tener, ¿sí? Es girar un poquitico a la paciente de tal forma que la mama caiga, ¿sí? Sobre el lado contralateral donde está la lesión, para que la lesión quede paralela a lo que es la pared del tórax y uno poder pues, realizar esa biopsia mucho más fácil. En otras ocasiones también nos dicen que tratemos de inyectar la silocaína en la parte posterior a donde está la lesión. Eso está bastante descrito en muchos libros. Yo en muchas ocasiones he intentado realizar esa maniobra, pero me ha sido un poco difícil debido a que las pacientes tienen una mama voluminosa. Acuérdense que la jeringa con la cual nosotros ponemos la anestesia es la jeringa de 21,5 de normalita que tenemos, la hipodérmica, aunque no la podría poner también con una chivita, pero es muy difícil tratar de llegar a la parte posterior porque de aquí ya está el músculo pectoral y el que ha pinchado el músculo pectoral se ha dado cuenta que a la señora le duele, que se duele bastante. Entonces uno tiene que tratar de no llegar hasta esa zona, ¿sí? Y lo otro es que cuando ustedes inyectan mucho anestésico local posterior a donde está la lesión, si la lesión es pequeña, se les borra. Ustedes posteriormente no van a saber dónde van a poder hacer esa lesión, dónde poder hacer la biopsia de esa lesión, perdón, ¿sí? Entonces, lo ideal, sí, es tratar de ingresar lo más lejos posible. Si la lesión es grande y no se les va a borrar, pueden intentar poner la silocaína en la parte posterior de la lesión. Y una última estrategia es tratar de pescar, por así decirlo, la lesión. Uno llega a donde está el nódulo, lo atraviesa o entra en su cápsula. Uno siente cuando está haciendo eso, como cuando el anestesiólogo entra para hacer una punción lumbar, ellos sienten cuando pasan por la dura. Uno también siente cuando uno llega y pasa esa cápsula que tienen esos nódulos. Uno trata de pescarlo, horizontaliza la aguja, la baja hacia la pared del tórax, hace que la aguja quede paralela a la piel y puede realizar la biopsia sin complicaciones, ¿vale? Esas son como las estrategias que uno tiene para tratar de realizar ese tipo de biopsias guiadas por ecografía sin tener muchas complicaciones. ¿Qué riesgos tenemos en los procedimientos mamarios? Muchos. Tenemos hematoma, sí, claro. Cuando nosotros intervenimos cualquier mama, sea un BACAF, un truco, un arpón, como les dije, pues podemos atravesar cualquier vaso, ¿sí? Y la paciente, pues obviamente, pues puede tener ese tipo de hematomas. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? No hay que asustarnos, hacer presión, ¿sí? Durante 5 o 10 minutos, podemos poner también medios fríos y ya está. En un 99% de los casos, la paciente va a dejar de sangrar y no hay ningún problema, ¿sí? Siempre les hago el símil del radiólogo intervencionista cuando entra a hacer un estudio intervencionista, ¿sí? Por vía femoral. Ellos entran con un trocar 14 en arteria femoral, ¿sí? Hacen su procedimiento, sacan después su introductor y uno se queda haciendo presión 5 o 10 minutos, ¿vale? Es un vaso de gran calibre, ¿sí? Donde realmente no hay mayor complicaciones. En la mama tenemos vasos que son de menor calibre, tienen menor presión hidrostática, de tal forma que lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿de acuerdo? Reacciones vasovagales, sí, esto es muy frecuente más que todo en las biopsias guiadas por estereotaxia, por el posicionamiento de las pacientes. Tampoco hay que asustarse, lo único que hay que hacer es si la paciente pues obviamente nos refiere el mareo y todo eso, no la ve pálida y ustedes lo van viendo, es descomprimir la mama, ¿sí? No seguir con el procedimiento por el momento, acostarla, levantar lo que son las piernas 45 grados aproximadamente, hacer una posición de Trendelenburg inversa y la paciente pues solita va a mejorar sin ningún problema, ¿sí? Imposibilidad de completar la biopsia de la aguja por razones técnicas sí puede ocurrir, ¿sí? Y nos ocurre en algunas ocasiones que se va la luz, de que la pistola se nos daña,
me ha pasado en algunas ocasiones también, ¿sí? Uno alcanza a tomar únicamente dos o tres muestras y no puede hacerlo más, pero no debe dejarlo consignado en su reporte, ¿vale? Imposibilidad de tener muestras de la zona que uno quiere o muestra insuficiente, ¿sí? Aunque se revise la biopsia, claro. No todas las biopsias son perfectas. Nosotros, entre más pequeño sea un nódulo, más muestra tenemos que sacar, ¿sí? Porque menos probabilidades tenemos de que le vayamos a dar a esa lesión. Entonces, es muy importante que esas lesiones que sean pequeñas, entremos con una aguja que sea más grande y tomemos un mayor número de muestras, ¿sí? ¿El clip de marcador migró? Sí, también. Nos ha pasado que en algunas ocasiones tenemos un hematoma posterior a la biopsia. Ponemos el clip sobre la lesión, en teoría, y yo personalmente he visto cómo el clip cae como una hojita en el hematoma hacia la parte de abajo. Y dije, no, el clip va a quedar probablemente desplazado, ¿sí? No pasa nada. Lo importante, si pueden, es tomar una mamografía así y mirar dónde está el clip con respecto a la lesión y documentarlo, ¿de acuerdo? No son los primeros que se les ha desplazado un clip, no pasa nada, pero lo importante siempre es que lo reporten, porque esa paciente probablemente en un futuro va a ir a una marcación con arpón de ese clip. El radiólogo que hace la marcación no sabe las complicaciones que hubo durante esa biopsia, marca el clip y resulta que el tumor estaba a 2 centímetros, ¿vale? También me pasó la semana pasada en el instituto. El clip estaba desplazado porque la paciente tuvo respuesta a su quimioterapia y se desplazó como unos 4 centímetros, bastante, era una mama grasa, y yo no marqué el clip. Marqué donde estaba la lesión por planimetría, pero obviamente hice la anotación en mi reporte de que el clip había migrado. Entonces, eso no es un problema. Lo único es que tienen siempre que reportar, ¿de acuerdo? Infecciones, sí, puede pasar infecciones cuando uno hace una biopsia, sí. Por ejemplo, cuando uno hace una biopsia en caliente que es aquella paciente que tiene un absceso, que tiene signos inflamatorios, sí. En muchas ocasiones, a menos que sea algo grave, que sea un drenaje, sí, diferimos estas biopsias a que la paciente le baje un poquito su proceso inflamatorio, dar antibiótico, sí, porque en primer lugar le va a doler mucho a la paciente. Segundo, es un tejido que está friable. Y tercero, hay muchas probabilidades de que se genere una fístula entre esa lesión y la piel, debido a este tejido que está obviamente inflamado. Esperar 2 o 3 días de antibióticos, sí, no va a ser mayor problema. Como le digo, si no se trata de un drenaje mamario. Neumotórax también se pueden hacer. Personalmente, hasta el momento no he realizado ninguno, pero pues en la literatura está de que esto se puede formar. Formación de pseudoaneurismas, sí, muchachos. Me acuerdo una vez en el country que estaba trabajando que me mandaron una biopsia de una lesión que la paciente tenía en una mama. Ya había un antecedente de una biopsia. Y oh, sorpresa, cuando ponemos la señal Doppler, tenía ese signo de yin-yang, donde íbamos como la sangre entrando y saliendo. La paciente tenía un pseudoaneurisma secundario a una biopsia previa, ¿sí? E imagínense ustedes si hubiéramos hecho esa biopsia a esa paciente. ¿A qué voy? A que todas las lesiones que nosotros veamos también por ecografía, no nos demoramos sino 5 segundos. Pongámosle Doppler. Si vemos que no tiene Doppler o el Doppler es pequeño como una lesión nodular, podemos hacer la biopsia sin problema, ¿sí? Pero nos estaríamos evitando este tipo de problemas o de complicaciones de sangrado secundario a esto. También en algunas ocasiones los residentes o me han preguntado que cómo hacemos las biopsias de las pacientes que se les sospecha, por ejemplo, un angiosarcoma, un tumor vascular, hipervascular obviamente, que puede sangrar bastante. Pues la única forma es haciendo la biopsia, ¿sí? ¿Que la paciente va a sangrar? De alguna forma sí, pero no hay ningún otro método por el cual podamos obtener ese tipo de biopsias, ni con BACAF, ni nada de eso, ¿sí? Muchas veces nosotros somos los que tenemos que enfrentarnos a eso y tenemos que solucionar para que el mastólogo obviamente tenga un diagnóstico antes de llevar a esas pacientes. Rotura del implante, sin duda también, ¿sí? Yo siempre les explico a los pacientes antes de hacer el procedimiento, así sea el procedimiento más fácil del mundo, así sea el nódulo que está más lejos del implante, pero siempre les digo que siempre hay riesgo de romper el implante mamario, ¿vale? Por X o Y motivo. Estamos haciendo la biopsia, la paciente convulsiona, se mueve, salta, lo que ustedes quieran, no vi la aguja, rompimos el implante y, oh, problema. Pero siempre hay que decirles a las pacientes, ¿vale? Cuando uno les dice a ellas les queda muy claro y no hay ningún problema. Las fístulas lácteas en las pacientes que están embarazadas, sí, es muy similar a veces.
a aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, mastitis granulomatosas o procesos inflamatorios crónicos, agudos o subagudos de la mama. Como ese tejido está friable, ¿sí? Uno cuando entra, pues obviamente con la aguja, pues puede producir eso. Lesiones benignas discordantes. Bueno, posibilidad de una decisión quirúrgica, claro, podemos tener una lesión benigna discordante, pero eso lo voy a dejar un poquito al final, donde les quiero mostrar una tabla donde les voy a explicar bien esto. Bueno, vamos a empezar ya con los tipos de biopsias que tenemos en la mama. Tenemos los BACAF, ACAF o biopsias por aspiración con aguja fina, como ustedes prefieran llamarlo. Normalmente son agujas que son calibre G 25G o 20G, ¿sí? Aquí tienen ustedes todos los calibres. ¿Cuál es el mejor y cuál es el peor? Realmente con todos me manejo muy bien. Personalmente en una de las instituciones donde yo estoy entro con una aguja que es calibre 25, esta azulita, larga, y no tenemos ningún problema, ¿sí? Es importante saber que el BACAF da diagnóstico celular, o sea, de citología. Aquí no les va a dar un diagnóstico histopatológico, ¿sí? ¿Para qué sirven los BACAF entonces? Para aspirar quistes sin ningún problema, ¿vale? Podemos entrar con una aguja 21, podemos entrar con una aguja 25, y no pasa ningún problema. Si ustedes están viendo que son de esos quistes que tienen como ecos puntiformes móviles, quistes complicados, que ustedes se dan cuenta que va a salir como un contenido espeso, pues pueden entrar con una agujita un poquito más gruesa. Pueden entrar con la aguja 21, por ejemplo, que la 21 es con la que nos sacan sangre a todos, ¿sí? Podemos entrar con agujas inclusive 18, son un poquito más gruesas, que la 18 es la rosadita, o podemos entrar con agujas 16, que la aguja 16 es un poco más gruesa y es de color púrpura, ¿sí? Hay cortas y largas. Normalmente yo entro con la 18 o con la 16 cuando voy a hacer, por ejemplo, un drenaje de una lesión que veo que el contenido va a ser espeso, mucoide, ¿sí? O pus, inclusive. ¿Por qué? Estas agujas pequeñas se van a tapar y no vamos a obtener pues buena muestra de esas lesiones, ¿vale? ¿Es una alternativa para los ganglios? Sí, sí, no hay ningún problema. Eh, el backup nos sirve muchísimo para los diagnósticos de carcinoma. Tenemos una paciente con una lesión en mama ya diagnosticada, ¿sí? O sospechosa BIRAT 4C o BIRAT 5. Hacemos el backup de la corteza de ese ganglio, donde está el engrosamiento cortical focal, nos sale positivo para carcinoma, ya está. El backup no sirve para eso, ¿listo? En algunas instituciones realizan TrueCut, ¿sí? No hay ningún problema. Si uno tiene la capacidad, puede hacer TrueCut también de la axila, ¿sí? Pero en la mayoría de las veces el TrueCut lo dejamos para tratar de categorizar el subtipo histológico que tiene el tumor o cuando estemos sospechando que probablemente esa adenopatía tenga un origen que sea extramamario o de otro órgano del cuerpo. Acá en los ganglios también cuento el caso que tuvimos, porque qué pena contar muchos casos, pero creo que así aprendemos. Era de un paciente adulto, ¿sí? Joven, hombre, con una adenopatía axilar. Tenía una adenopatía axilar franca. Se le hizo una ecografía mamaria, no tenía nada. El paciente era mayor de 40 años. Le hicimos una mamografía también para mirar si había algo. No había nada tampoco en la mama, ni ginecomastia, ni ninguna lesión. Empezamos a hacer una exploración detallada del paciente y lo reinterrogamos y el paciente nos decía que en la región interescapular sentía algo. Nos fuimos y vimos al paciente en la región interescapular, hicimos una ecografía y tenía una masa intermuscular que era accesible para poderla biopsiar de forma percutánea. Lo hicimos, hicimos biopsia TrueCut a esa masa, salió un melanoma y lo que salió de la biopsia que le hicimos también del ganglio fue una metástasis de un melanoma. ¿A qué voy? A que es muy importante hacer el examen físico de los pacientes cuando les hacemos las biopsias. Somos radiólogos, pero también somos médicos y también tenemos que aprender a interrogar a los pacientes e interrogarlos de una forma dirigida para que nos den la información que nosotros creemos que es pertinente, ¿sí? Entonces, por lo menos en este señor nos sirvió para eso. Hubo otro caso muy similar también, hombre que tenía un ganglio con degeneración quística axilar horrible. Por ecografía no se le veía nada. Por mamografía también se le hizo, no se le veía nada así, pero tenía unas particularidades. El señor tenía un tatuaje grande que le ocupaba casi la totalidad del hemitórax del lado derecho, ¿sí? Y ya hemos tenido también un par de casos de ganglios
los cuales se complican secundaria a migración de pigmentos metálicos secundarios a los tatuajes. Estoy diciendo que todos lo hagan, ¿sí? Pero hemos visto un par de casos. Y es muy interesante ver cómo el patólogo ve como esas bolitas de tinta en el BACAF, ya las he visto, y es uno de los diagnósticos diferenciales que también uno puede tener. Entonces, esto es para que se den ustedes cuenta que el BACAF nos sirve, ¿sí? En algunas ocasiones ¿cómo lo digo? Es desprestigiado, pero sabiéndolo utilizar y en buenos ámbitos nos sirve también. En otras de las instituciones donde estamos, nosotros a los nódulos sólidos les hacemos BACAF, pero porque tenemos una triple verificación. El mastólogo ve a la paciente, el radiólogo ve a la paciente y el patólogo también. De tal forma que si el mastólogo ve una lesión que parece un fibroadenoma, ¿sí? Por clínica, por lo que palpa, yo por imagenología me parece que es una lesión que tipo fibroadenoma o fibroepitelial, y al patólogo le dan una lesión fibroepitelial, pues lo más probable es que esta paciente tenga un fibroadenoma, ¿sí? Entonces, es una opción en ese ámbito se llama el One Stop Clinic, donde hacemos un diagnóstico de todo en uno el mismo día, pero si no tenemos eso, lo mejor es hacer biopsias de tipo Trucut, que son las que vamos a ver a continuación. Como les digo, esto es el BACAF, únicamente vamos a ver células, ¿sí? La sensibilidad del 95 al 97%, una especificidad del 91%. En algunas ocasiones, así usted haga el mejor BACAF del mundo, pues va a tener muestreo insuficiente. En las células lobrillares que no tienen cohesión o caderina, pues obviamente no va a servir. No caracteriza tampoco las lesiones benignas y obviamente no le va a decir a usted si esto es un carcinoma in situ o un invasor, ¿sí? En muchos casos nos llegan lesiones que son BRAF5 para BACAF, ¿sí? No, eso no hay que hacerlo, o sea, ustedes lo pueden hacer, ¿vale? Y les va a salir de pronto algún diagnóstico de atipia o algo, pero esta paciente puede derivarse de una forma que no es la adecuada. Para ese tipo de lesiones tenemos que hacer biopsia Trucut, ¿de acuerdo? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta para cuando hagamos este tipo de lesiones, biopsias de lesiones, perdón. Ya las biopsias Trucut o COR, ustedes conocen, son estas. Tenemos muchas marcas, todas las que ustedes quieran. Tenemos pistolas automáticas, como estas también, que es automáticas desechables. Tenemos semiautomáticas como estas. Todas tienen sus pros y sus contras, ¿sí? Lo único e importante es que sepan que estas agujas tienen que ser 14G para las lesiones que son intramamarias. ¿Listo? En algunas ocasiones he visto que lo hacen con 18G, pero se pueden quedar corto en el muestreo. Entonces lo mejor es hacerlo con 14G. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, esta pistola automática? La potencia neumática o con la cual usted entra a las lesiones es grande, de tal forma que cuando usted se enfrenta a una lesión dura o a un tejido glandular de una paciente joven, va a ser óptima para hacerlo, ¿sí? Eh, Contraindicaciones no, sino cosas que no están a favor. Es un poquito pesada a veces la pistola. En algunas ocasiones también esta pistola particularmente avanza a 20 milímetros, de tal forma que usted tiene acá el implante, la pared del tórax o un vaso, va a ser un problema, ¿sí? No va a ser tan cómoda y usted no se va a sentir tan bien para hacerlo. Con las que son automáticas de tipo desechable, ¿sí? Tiene la particularidad de que, al igual que estas, son un poquito menos pesadas, son más maniobrables, ¿sí? Sin embargo, la potencia de entrada con la cual ustedes van a tomar la muestra a veces no es tan buena, o sea, se demoran, si el tejido es muy denso, se les va a complicar un poquito, ¿sí? No gusta mucho. Entonces, esos es como sus pros y sus contras. De la semiautomática, ella, ustedes tienen siempre el control del avance de la aguja. Eso es algo muy importante en las pacientes que, por ejemplo, tienen lesiones cerca a la pared del tórax, cerca a los vasos axilares o a una prótesis, ¿sí? Le sirve a uno para ir avanzando y ir mirando en tiempo real y cómo va a hacer usted el corte. Eso es supremamente bueno. Pero al igual que esta, en algunas ocasiones, como nos toca hacer a veces tanta fuerza, porque tenemos que ingresar acá a la lesión con este tipo de agujas, en algunas ocasiones nos dificulta bastante, ¿sí? Y hay veces que uno puede hacer con ese tipo de agujas en 5 minutos y con esta nos podemos demorar 15 o 20 minutos más, ¿sí? De tal forma que pues aquí cada uno, yo siempre les digo, escoja la aguja con la cual ustedes se sientan más cómodos. Todas tienen sus pros, todas tienen sus contras, ¿sí? Pero utilicen las que ustedes se sientan mejor porque son los que están haciendo la biopsia, ¿listo? Para este tipo de agujas Trucur, realmente la dejamos para casi que la mayoría de los nódulos que nosotros tenemos. Sin embargo, en ese taller de biopsias que tuvimos en Denver, la biopsia Trucut, esta únicamente la estaban dejando para las lesiones que fueran mayores de 2 centímetros.
porque ellos decían que con ese tipo de lesiones uno no se iba a quedar, no se iba a quedar, perdón, corto en el sampleo de las muestras, y el resto de lesiones ellos los estaban haciendo con biopsia asistida por vacío. Eh, Así lo hacen allá, y la biopsia asistida por vacío es mucho más costoso. Creo que a nosotros nos da un buen rendimiento este tipo de biopsias y nos desempeñamos bien haciéndolas, ¿sí? De tal forma que, como les digo, pues tenemos que adaptarnos también a los recursos que tenemos en el país, pero también a las factibilidades de los recursos que tenemos. Eh, Como les digo, esta biopsia Trucut, lo que hacemos o lo que tenemos es una cubeta, la cual se va a abrir, y tenemos también como un estilete que después de que nosotros disparamos, esto es lo que va a avanzar y va a cortar, ¿sí? Es muy importante esta cubeta. Hay algunas agujas que tienen dos avances, que son 15 y 22 milímetros. Hay otras que tienen solamente 20. Las semiautomáticas tienen 10 y 20 milímetros, ¿sí? Es una buena abertura para uno tener buena muestra, pero lo importante es ustedes tener en cuenta esto que se llama la zona muerta. Y lo que le digo también a los residentes que rotan el instituto, hay que tener cuidado con esto. Si ustedes tienen una lesión, por ejemplo, acá, que mide 3 milímetros, normalmente esa zona muerta, perdón, mide 5 milímetros. Si ustedes tienen una lesión acá y ustedes avanzan la pistola, ¿sí? La lesión les puede quedar aquí y ustedes no van a samplear esa lesión. Por eso siempre les digo que cuando tengan una lesión que es pequeña, ¿sí? Aproximadamente entre 3 o 5 milímetros, dejen un espacio prudente de 5 milímetros más o menos entre la lesión y la punta de la aguja y ahí sí avancen, para que cuando avancen no vayan a quedar aquí la lesión, sino que quede por acá, ¿sí? Si la lesión es muy grande, mide 2 centímetros, no hay ningún problema. Pueden dejarlo en la punta, inclusive pueden entrar a la lesión y tomarla sin ningún problema, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que también les digo cuando hacemos la biopsia guiada por Trucut con pistola, dense cuenta la canastilla hacia donde abre, ¿sí? Veo que los residentes toman las pistolas de forma indiferente, ¿sí? Con esta cubeta mirando hacia abajo, ¿sí? Y en algunas ocasiones mirando hacia arriba. La forma correcta de tomar la muestra con las pistolas, con las automáticas, es con esta cubeta hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué me dirán que, pero por qué hacia abajo? ¿Sí? Porque si ustedes tienen una lesión que, por ejemplo, está muy profunda, ustedes no necesitan profundizarse completamente la aguja, porque la aguja la va a cortar con esto que está acá, con la cubetica que está en la parte de abajo. Si ustedes dejaran la cubeta en la parte de abajo, tendrían que profundizar más la aguja para tratar de obtener más lesión. Y obviamente ya sabemos qué pasa cuando se profundiza demasiado una aguja. Neumotórax, todos estos problemas, duele inclusive más porque tenemos que penetrar más a la paciente, ¿sí? Y pues eso no es bueno. De tal forma que en las automáticas, idealmente la cubeta hacia abajo. En las semiautomáticas, que son las que les mostré acá, estas, sí tenemos que entrar con la cubeta hacia la parte de arriba, porque nosotros necesitamos ver cuando abramos la pistola, ¿sí? Dónde está la lesión y cuál es su relación sobre la cubeta. De tal forma que sí, ahí sí nos toca entrar un poquito más profundo y pues obviamente puede uno tener problemas cuando entra tanto en la paciente. Eh, ¿Para qué sirve esta biopsia Strucut? Obviamente, pues redujo el problema del muestreo insuficiente, redujo la tasa de falsos negativos del BACAF, tiene mayor sensibilidad. Sin embargo, tiene problemas entre diferenciar la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma ductal in situ, en un 48-52% de los casos, porque lo que ve el patólogo son las mismas células, ¿sí? Realmente la diferencia que hay entre la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma ductal in situ es el tamaño, pero las células son completamente iguales. Y muchas veces uno se queda corto inclusive con este tipo de biopsias Trucut para poder distinguir entre una y otra patología. Ya por último tenemos la biopsia asistida por vacío. Esta ya es como lo último que hay, ¿sí? Hay muchas marcas, ustedes lo habrán escuchado, Suros, Mamotón, el Encor, el Bacora, ¿sí? Realmente todas se llaman biopsia asistida por vacíos. Como les he comentado a ustedes, todas tienen sus pros y sus contras, todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Normalmente el calibre es entre 14G a 7G. En Estados Unidos, como les digo, esto lo utilizan prácticamente para todo, ¿sí? En Europa también la utilizamos prácticamente para todo, pero más que todo para las biopsias guiadas por estereotaxia, ¿sí? Es importante que cuando uno va a hacer una biopsia guiada por resonancia magnética, ¿sí? La única forma de hacerlo, eso no se puede hacer truco ni nada de eso, es hacerlo con biopsia asistida por vacío, con uno de estos tres aparatos, pero es importante
que vean que la torre o la aguja sea compatible con el resonador. Ustedes ven un letrerito rojo que dice MR6 y ahí van a saber ustedes que obviamente pueden utilizarlo en resonancia magnética. Ventajas, pues tiene uno muchísima muestra, puede inclusive llevar selecciones hasta, en algunas ocasiones, hasta de 2 centímetros, ¿sí? Casi que tiene uno 10 veces más muestra que con lo que es la biopsia Trucut, es más rápida, ¿sí? Duele un poquito más a los pacientes porque obviamente la aguja es mucho más gruesa. Siempre hago la analogía de que la aguja 7G, cojan el destornillador de su casa, esa es una 7G, así es de gruesa, ¿vale? Es bastante, pero obtiene uno mucha muestra. Y otras complicaciones que no vemos frecuentemente, la formación de hematomas. Porque acá, pues obviamente uno entra, ¿sí? Y si hay un vaso sanguíneo, cuando se abre la canastilla, pues lo va a cortar y pues obviamente va a producir ese tipo de complicaciones. ¿Cómo abordamos nosotros a las lesiones? Idealmente, cuando uno tiene un nódulo sólido, lo que hace es que se va a posterior, ¿sí? Esta canastilla se abre, succiona y pega la lesión a lo que es la cánula y después corta. Y así uno se va llevando toda esta lesión prácticamente. Acá hay un vacío que esto lo chupa hacia donde está la recolección de la muestra de la aguja y ahí pues obviamente uno va a tener todo eso. Es muy importante tener cuidado con la piel, ¿sí? Ver que la cánula esté dentro de la mama, ¿sí? Si por algún motivo llegas a quedar muy cerca o por fuera, como esto chupa, te va a armar un foramen en la piel que en algunas ocasiones puede llevar a poner puntos, realmente es en muchas ocasiones, y el defecto a veces puede ser tan grande que puede llevar a cirugías correctivas, pero lo ideal es tratar de que la aguja ingrese completamente. Por último, tenemos los clips de marcación, ¿sí? Clips hay de todos los tamaños, hay de todas las medidas, y hay de todos los precios, ¿sí? Todos son buenos, todos tienen sus propias indicaciones y contraindicaciones, todos o la mayoría son de titanio, ¿sí? Esto para que sean obviamente compatibles con el equipo de resonancia magnética. Normalmente lo puede poner posterior a una recepción, en aquellas pacientes que fueron llevadas a una biopsia asistida por vacío, a las pacientes que van a ser llevadas a quimioterapia neoadyuvante, o sea, aquella quimioterapia que se le da antes de que operen a las pacientes. En el instituto, por normatividad, le hacemos a los carcinomas lobulares, ¿sí? O triple negativos. Digo que los lobulares en algunas ocasiones son difíciles de ver y los triple negativos tienden a tener respuesta imagenológica completa y uno después no sabe dónde está la lesión. E inclusive aquí ya estamos incluyendo a los tumores HER2 positivos, porque les va muy bien con la quimioterapia neoadyuvante en target, con pues, trastuzumab o pertuzumab, y a ellos también les estamos poniendo clips. Y esto es muy importante, lesiones vistas por ecografía de segunda mirada. Cuando, por ejemplo, nos llegan pacientes que les vieron una lesión por resonancia magnética, le piden obviamente la ecografía de segunda mirada para ver si esa lesión que vieron por resonancia no la ve por eco. Y si uno cree haberla visto, tiene que ponerle clip de forma obligatoria. Tenemos el caso de una señora que vino de una ciudad intermedia aquí de Colombia, llevaba 2 biopsias de una lesión mamaria, le están sospechando una recaída, ¿sí? En la resonancia siempre se veía esa lesión sospechosa, pero uno siempre tenía la duda de lo que se biopsió fue o no fue lo que se veía por resonancia. Llegamos al instituto, primero revisamos las imágenes de resonancia magnética, posteriormente la llevamos a una ecografía de segunda mirada, vimos una área no masa en el cuadrante superexterno izquierdo, muy cerca de los cambios postquirúrgicos de la señora, lo biopsiamos y pusimos clip. ¿Qué salieron? Cambios postquirúrgicos, fibrosis, negativo para malignidad. La paciente se citó a los 3 meses a una resonancia magnética de control. Vimos que en la resonancia magnética de control, el clip de marcación se correspondía con el área de realce que tenía la paciente. Sabíamos que habíamos biopsiado correctamente lo que se estaba viendo, estábamos seguros y la paciente sigue en sus controles normales, ¿sí? La paciente ya lleva 2 biopsias previas que probablemente se pudieron haber evitado si hubiéramos marcado con un clip a esta señora desde un inicio. Las marcaciones con arpón, todos lo conocemos, el arpón es una aguja que tiene como este gancho, ¿sí? El cual hace que se ancle en los tejidos y no se mueva. Esto ayuda al cirujano obviamente a localizar las lesiones y se debe marcar el mismo día del procedimiento. Es muy importante esto, ¿sí? Conocer las imágenes previas y la historia clínica del paciente. Cuando uno pone un arpón, ya después es muy difícil tratar de recuperarlo o de sacarlo. De tal forma que uno tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer, ¿sí? En algunas ocasiones hay arpones que son de tipo reposicionable,
Yo personalmente no los he utilizado, sí, siempre me ha tocado arpones que únicamente uno los libera y hasta ahí está, ¿sí? Por eso tenemos que tratar de que en el primer intento quede muy bien, estar muy seguros de lo que van, de lo que pidieron marcar, de lo que es la lesión, si es un clip o otro tipo de lesión, porque ya después de que el arpón se va es muy difícil recuperar. Yo les recomiendo también que normalmente el arpón, la marcación se realice el mismo día de la lesión, el mismo día, perdón, que la paciente va a ser llevada a cirugía. Conozco el caso también de un compañero y me mostró las imágenes de una paciente que se marcó con un arpón el día anterior a las 6 de la tarde, tenía la cirugía el otro día a las 7 de la mañana y no sabemos por qué motivo, cuando fueron a operarla el arpón no se veía, no estaba fuera en la piel nada. Le hicieron una mamografía y no se veía el arpón tampoco intramamario. Le hicieron una radiografía de tórax, lástima que no tengo la imagen, pero me hubiera gustado mostrarla. Y en la radiografía de tórax se veía que el arpón había migrado hacia la región supraclavicular y a la parte derecha del cuello. ¿Cómo? No sabemos, ¿sí? Pero es muy difícil cuidar una marcación de un arpón cuando una paciente está dormida toda la noche y todo eso, ¿sí? Entonces lo ideal es tratar de que esos procedimientos se realicen el mismo día de que la paciente va a ser llevada a cirugía. ¿Qué procedimientos tenemos por ultrasonido? Todos. BACAF, truco, biopsia asistida por vacío, colocación de arpones, clips, o sea, nuestro caballito de batalla realmente es la ecografía. En la ecografía podemos hacer milagros, podemos hacer todo, ¿sí? Podemos hacer, esto es un clip, podemos hacer una marcación con un clip, acá está, que es este que está aquí, podemos hacer biopsia trucut, podemos hacer BACAF, o sea, y realmente para nosotros es muy cómodo hacer ese tipo de biopsias, ¿sí? por, por guiado por mamografía, por decirlo así, podemos hacerlo por estereotaxia, por tomosíntesis o por grilla numerada. Ya les digo en qué consiste cada uno. Podemos hacer TrueCut, biopsia asistida por vacío, colocación de arpones o inclusive poner clips también. ¿Cómo se hace por estereotaxia? ¿Sí? Realmente imagínense que esto, pongámoslo al revés. Aquí es donde está el tubo de rayos X y aquí es donde gira el tubo cuando nosotros hacemos una estereotaxia. Ustedes se dan cuenta que el tubo gira para un lado y el tubo gira para el otro. ¿Sí? ¿Eso qué hace? Primero, el tubo toma una imagen neutra, así en 0 grados. Después son más 15 o menos 15. Siempre decimos eso porque es el que tiene catalogado Logic, pero otras empresas ya manejan otros tipos de ángulos. Todos son buenos, no hay ningún problema. Ya cuando usted tiene ese tipo de ángulos, usted tiene 15 grados acá, sí, acá se forma un ángulo recto, aquí hay 15, aquí hay 65 grados, uno mira en cuánto se mueve la lesión en las proyecciones pareadas y ya por trigonometría él calcula la profundidad de la lesión o Z, que nosotros decimos en estereotaxia, ¿sí? Es base a eso, así lo hacía antes en neuro, nosotros hacemos más 15 menos 15, calculamos profundidad, hacemos la biopsia y ya está. En los nuevos equipos que hay de tomosíntesis, ¿sí? Podemos hacer biopsias guiadas por tomosíntesis. Y para que ustedes me entiendan, hacer una tomosíntesis es como hacer un TAC de la mama, ¿sí? Corta la mama como si fuera un pan tajado, así tal cual, ¿sí? Los cortes son de 1 milímetro. Uno mira dónde está la lesión, acá por lo menos la ve que está la lesión en este corte, y uno pone la coordenada y él ya automáticamente, como estamos viendo acá, ya nos dice cuánto es. Si ustedes se dan cuenta, él tiene unas medidas, la medida que hay desde donde ingresa la piel hasta donde está el inicio de la canastilla, 73 milímetros, el punto cero, este punto que nos lo da como de comodín de 3 milímetros para tratar de no atravesar la mama, él no los hace todo esto de forma automática y realmente es muy fácil hacer este tipo de biopsias por tomosíntesis. ¿Qué se ven bien por tomosíntesis? Lo que les dije, zonas de asimetría, zonas de distorsión, algunos nódulos y menos probablemente microcalcificaciones. Por grilla numerada, ¿cómo es? Pues también es muy fácil. Y aquí siempre les digo que es como jugar batalla naval. Tenemos letras y tenemos números. Queremos marcar aquí cerquita donde está este clip. Acá tenemos una proyección que es oblicua medio lateral. Trazamos unas líneas, ¿sí? Por lo menos aquí podemos decir en C6 entramos, marcamos la piel ahí y entramos perpendicular. Posteriormente, descomprimimos y hacemos la proyección ortogonal que es en cráneo caudal y miramos cuánto hemos atravesado el clic que por lo menos está acá. Nosotros podemos medir en nuestro mamógrafo la distancia que hay de aquí a acá, retirar lo que necesitamos retirar de ese arpón y posteriormente liberarlo y la paciente se lleva a cirugía. Lo que les digo, en las dietas por estereotaxia uno hace planos de más 15 y de menos 15, que es más o menos lo que estamos viendo acá, para tratar de calcular la profundidad y pues obviamente hacer mucho, mucho mejor y más
más claro la biopsia. Sin embargo, esta es una biopsia de uno de los equipos nuevos que es guiado por mamografía con contraste, donde estamos viendo que esta es la proyección, ¿sí? De baja energía, proyección de alta energía, donde vemos el nódulo que queremos biopsiar, ponemos el target, el equipo nos lo calcula, biopsiamos y ya está. O sea, la biopsia guiada por mamografía con contraste es muy similar a la biopsia guiada por estereotaxia. Esto es lo que nosotros vemos en lo que entra la aguja y las proyecciones previas cuando hacemos el predisparo. Vemos que la aguja está un poquitico medial a la lesión y después cuando hacemos el post-disparo, que él ha atravesado la lesión, en las proyecciones de más 15 y menos 15, tenemos que ver que la lesión quede en la canastilla de la biopsia. Esto es así tal cual una biopsia que nosotros realizamos, vemos la lesión, nuestra tecnóloga la ubica, ¿sí? Hacemos la proyección neutra, por eso dice acá 0 grados. Posteriormente hacemos más 15 y menos 15, calculamos profundidad, ponemos nuestra aguja. Posteriormente, en algunas instituciones, ellos toman las proyecciones con el post-disparo para mirar que efectivamente hayan llegado a la lesión, ¿sí? Yo personalmente en la biopsia con Trucur no lo hago para disminuir la dosis de radiación de las pacientes y ya posteriormente, pues obviamente miran en el post-disparo que se hayan llevado las microcalcificaciones, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Siempre debemos demostrar que nos llevamos las microcalcificaciones en este tipo de biopsias, ¿sí? Acá otro ejemplo igualito del arpón, donde vemos la lesión, entramos de forma perpendicular, aquí ya está el arpón puesto, se ve así cuando uno llega y lo pone, y ya después cuando está liberadito lo que lo vemos es así, o en la proyección que es ortogonal. Acá lo mismo, y acá pues ya lo están haciendo por tomosíntesis, pero es exactamente igual. Y ustedes se dan cuenta aquí, ya cuando uno ha liberado el arpón, esta es la forma que tiene el arpón cuando ya está liberado dentro de la mama. Y ya obviamente ahí podemos hacer las proyecciones ya post liberación, que son las que se le van a enviar al cirujano para que él obviamente pues se pueda guiar en su cirugía. Por resonancia magnética, como les digo, solamente podemos hacer biopsia asistida por vacío, ¿sí? Se puede hacer de forma manual o de forma automatizada. Ya la mayoría de los equipos tienen forma automatizada, ¿sí? Uno únicamente ubica la lesión, antes se hacen en un T1 con contraste. El equipo solito va a calcular lo que es la profundidad. Uno tiene esto que es el estilete. Este estilete es corta, realmente parece un puñal realmente. Con él uno mide la profundidad de donde está la lesión, entra armado junto con el medidor de profundidad. Uno sabe que no va a llegar más de esto porque la lesión se encuentra acá. Después uno retira el estilete y mete la aguja de biopsia asistida por vacío y procede a obtener la lesión. En equipos ya un poquito más antiguos, o a uno le tocaba calcular la profundidad en base a los grosores del corte. Normalmente la resonancia magnética tiene cortes de cada 3 milímetros. Entonces uno iba pasando cada slice, lo contaba y decía, bueno, son 8 cortes, son 24 milímetros de profundidad. Entonces ya sé que tengo que entrar 24 milímetros. Acá lo poníamos 24, entrábamos y hacíamos la biopsia y no había ningún problema. Acá, importante, siempre que hagan biopsia por resonancia magnética, siempre dejen clips. Porque si llegase a salir una lesión maligna, nosotros después no ponemos clips guiados por resonancia. Ponemos el clip guiado por mamografía, que es por donde lo vemos, y pues obviamente es mucho más fácil y mucho más económico. ¿Qué hacer después de la biopsia? ¿Sí? Pues obviamente después de que terminamos la biopsia siempre hacemos una presión en caso de que haya secreción por ahí. Mantenemos obviamente la herida seca. Nosotros dejamos un vendaje compresivo con una de estas pailitas que se meten en el refrigerador. Eso le decimos que cada 2 horas las esté más o menos cambiando. Obviamente se puede formar un hematoma sin ningún problema. Evitar los AINES, por lo menos en este día y en el día siguiente, ¿sí? En México dejábamos también un vendaje compresivo con un vendaje elástico. Le decíamos a la paciente que llevara una venda elástica esa con las que nos vendan los pies y cualquier parte del cuerpo. Hacíamos un vendaje muy generoso, ¿sí? Bastante compresivo para que no se nos formaran ese tipo de hematomas. Pero de decir que allá hacíamos biopsia asistida por vacío, ¿listo? Era tener mucho más complicaciones por la formación de este tipo de hematomas. Y ya por último, quiero darles estas definiciones, porque es que mm, la biopsia no termina solamente
con hacer la biopsia, tener las muestras y ya, no. Tenemos algo que hacer que se llaman las concordancias, ¿sí? Y nosotros tenemos concordancias a benignidad y concordancias, perdón, tenemos concordancias y discordancias, ¿listo? ¿Vale? ¿A qué se debe que una sea maligna, otra sea benigna, ¿sí? Apréndanse que la segunda palabra, ¿sí? Malignidad y benignidad, tiene que ver con el reporte histopatológico. Si un reporte histopatológico es concordante a benignidad, las concordancias van a ser a benignidad, ¿sí? Pero ahí tenemos que empezar a jugar también con lo que nosotros pensemos como radiólogo, ¿vale? Lo que yo pienso como radiólogo o mi BIRATS, ¿sí? Es lo que realmente va a dar la parte superior de la concordancia o discordancia. Entonces ya les explico para que no me entiendan bien. Supongamos que tenemos una lesión que imaginológicamente se ve maligna, ¿sí? Que está acá. Un BIRAT 5, ¿sí? De libro, sin ningún problema. Lo biopsio y me da un reporte histopatológico de benignidad. Supongamos fibroadenoma, ¿sí? Esto se llama una discordancia a benignidad. ¿Qué pasa con esto? Cuando tengo una discordancia de benignidad, yo tengo que recitar nuevamente a esta paciente, ¿sí? Y tenemos que volver a rebiopsiar a esta paciente, porque es bastante probable, ¿sí? Que ese día, no es que no haya hecho la biopsia bien, tal vez no le pegué a la zona que era, no le di a la zona representativa, ¿sí? No utilicé el calibre y la aguja necesario para poder hacer la biopsia adecuadamente de ese tipo de pacientes y me enfrenté a esta discordancia de benignidad. ¿Listo? La segunda discordancia que nosotros podemos tener es una discordancia de malignidad, ¿sí? Por ejemplo, veo un nódulo ovalado hipoecóico de contornos bien definidos y paralelo a la piel, benigno, ¿sí? Es palpable, el mastólogo le pidió la biopsia, yo esperaba que esto saliera un fibroadenoma, ¿sí? Sin ningún problema, y salió un carcinoma triple negativo. Híjoles, no lo íbamos a pensar, o sea, ¿sí? Para mí es una discordancia a malignidad, ¿de acuerdo? Con la discordancia a benignidad, ¿qué tenemos que hacer? Volver a rebiopsiar. Con la discordancia a malignidad no hay ningún problema, ya la paciente está diagnosticada, ¿sí? Ahí no pasa nada. De los más peligrosos que hay, ¿sí? La discordancia a malignidad no lo es la discordancia a benignidad. Porque si nosotros no cerramos nuestra biopsia, sí, la paciente se va, ¿sí? No la volvemos a biopsiar, es una paciente que puede tener una lesión maligna que está caminando por el mundo. Entonces, tenemos que solucionar con estas pacientes. Y ya el resto son las concordancias. Si vemos una lesión que es benigna, que pensamos que es un fibroadenoma, lo echamos y salió un fibroadenoma, es concordante a benignidad, ¿sí? Y cuando vemos una lesión que por rayos X, perdón, por radiología es maligna, un BIRAT 5, nódulo ovalado, perdón, nódulo irregular hipoecóico heterogéneo espiculado con sombra acústica posterior, halo, BIRAT 5, lo echamos y salió un carcinoma, listo, es una concordancia a malignidad, la paciente se va con su diagnóstico y ya está. Es muy importante hacer esto porque nosotros somos una cadena de diagnóstico, ¿sí? Nosotros los radiólogos, y tenemos que darnos la importancia que tenemos en definirles a los pacientes, pues obviamente los reportes de las biopsias, ¿sí? No nos quedemos únicamente en que ya la biopsia se fue la señora, sino en tratar de hacer estas concordancias. Yo creo que un 70 o un 60% realmente de muchas de las cosas que he aprendido en imagenología mamaria ha sido secundario a revisar estas concordancias y discordancias porque yo mismo miro cómo es mi desempeño cuando estoy haciendo este tipo de biopsias, miro cómo son mis concordancias, cómo son mis discordancias, y obviamente hace una introspección de lo que uno está haciendo. ¿Todo eso para qué? Esto es una diapositiva que ingresé ya al final, que esto fue la forma en que nos evaluaron a nosotros en Holanda, el grupo del LRCB, ¿sí? De pronto no tenga tanto que ver con esta parte intervencionista, pero sí se los quería mostrar a ustedes, para que ustedes se den cuenta de algo, ¿sí? Estos los puse cronológicamente para que ustedes fueran viendo cómo fue el desempeño. Este personalmente es mi desempeño como radiólogo de tamizaje en ese curso y ustedes se dan cuenta de algo, ¿sí? Empezamos viendo acá, este es mi puntaje y este es el puntaje del grupo o del promedio en general histórico que hay, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Acá está el número de rellamados. Recuerden que el número de rellamados tiene que estar idealmente menos del 10%, ¿sí? En Holanda lo tienen en menos del 3%, supremamente bajo. En Colombia no tengo ni idea de cuánto esté el número de rellamados a nivel nacional, ¿sí? Pero lo único que les puedo decir es que debe estar alto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, miren mi puntaje, 23 y 15. O sea, yo estoy rellamando demasiado a las pacientes.
Estoy siendo demasiado sensible, ustedes se dan cuenta acá. Mire la sensibilidad mía y mire la sensibilidad del grupo, ¿sí? Ser muy sensible es bueno, sí, claro, obviamente. Pero también yo voy a agarrar muchos falsos positivos, ¿sí? Voy a rellamar y voy a biochar pacientes que probablemente no haya necesidad de hacer eso, ¿sí? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Ustedes se dan cuenta que donde dice rellamados no requeridos, doctor González, 14, promedio de Europa, 7.6. Algo está pasando en nosotros como radiólogos de tamizaje, ¿sí? Y es que efectivamente, ¿será que sí nos estamos entrenando como radiólogos de tamizaje? La mamografía es una herramienta que está hecha para hacer tamizaje, ¿sí? Entonces, aquí hay un problema. La especificidad, ustedes se dan cuenta, la especificidad mía, 87%, sí, y en promedio del 91%. Mi especificidad estaba un poco baja. Nos fueron enseñando, fuimos haciendo talleres, que es lo que vamos a hacer con el grupo, que va a estar en Cali y en Barranquilla, ¿sí? Y ya posteriormente el número de rellamados, bueno, lo bajé un poquito, ¿sí? No mucho. Los rellamados no requeridos estuvo en 13, estuvieron en 7. Mi sensibilidad, igual, alta. Mi especificidad, sí, baja. Pero ya al final mejoré un poco. Ustedes se dan cuenta, mi puntaje, 17, ¿sí? El número de rellamados de ellos, 14. Listo, los talleres nos sirvieron, ¿de acuerdo? Rellamados no requeridos, doctor González, 7, ¿sí? En promedio 6. Ustedes se dan cuenta que uno ve que tiene un progreso significativo a medida que va haciendo los talleres con ellos, ¿sí? Sensibilidad, 100%, sí, pero ese 100% también va con muchos falsos positivos. En promedio va al de 67. Y mi especificidad ya la mejoré, 90% versus el grupo de 91%, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto. Cuando nosotros hacemos tamizaje, la mayoría de las pacientes están sanas, ¿sí? La mayoría de las pacientes no van a tener hallazgos que son patológicos. De tal forma que la mayoría de las veces nosotros vamos a encontrar mamografías que son completamente normales. Sin embargo, le damos una carga muy grande al hallazgo que estamos viendo en mamografía. Si vemos algo que parece ser una distorsión, ya decimos que es una distorsión. Si vemos algo que parece una simetría, ya decimos que es una simetría, ¿vale? Pero no tenemos en cuenta todos estos descriptores, ¿sí? Y es que, muchachos, el rellamar el 10% de las mamografías que nosotros leemos cuesta dinero. Cuando usted multiplica eso con el número de mamografías que se leen a nivel semanal, a nivel mensual, anual, por cada radiólogo y por todos los radiólogos de Colombia, da un rubro que es grande, ¿vale? Aparte de que las pacientes tienen que desplazarse de su lugar de origen. Yo no puedo llamar del instituto a una paciente que vive en Leticia para hacerle un cono de magnificación, un cono de compresión, ¿sí? Nosotros tenemos que en algunas ocasiones solucionar, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que mejorar nuestro desempeño en la mamografía de tamizaje. Diagnosticando somos muy buenos, somos excelentes, ustedes se dan cuenta, ¿sí? Pero el tamizaje es un sub y baja donde tenemos que equilibrar muy bien nuestra sensibilidad y nuestra especificidad, ¿listo? No queremos ser muy sensibles, ¿sí? Ni queremos ser tampoco muy específicos, ¿vale? Listo. Eso era lo que tenía por decirles. Ya un par de casos clínicos, son casos clínicos de la última semana en las instituciones donde estamos, ¿sí? Era una paciente de 34 años que tiene un alto riesgo por mutación BRCA2 y obviamente se estaba tamizando con resonancia magnética. Eh, es de recalcar que uno puede tamizar por resonancia magnética, sí, sí se pueden hacer en las pacientes que sean de alto riesgo, ¿de acuerdo? Uno no va a pedir resonancias magnéticas para saber si una lesión que uno tiene en una mama es buena o mala, sí, eso no es indicación de resonancia magnética. Lo hacemos en el curso, las vamos a hablar un poquito. Y a esta paciente se le hizo la resonancia magnética de tamizaje en marzo del 2024. Esta es la imagen. Vemos que en la mama derecha, aquí les estoy señalando, esto es una imagen que llama de sustracción, tiene un área de real sin masa, una distribución segmentaria sobre la interlínea de los cuadrantes internos, ¿vale? Tiene una curva con un ascenso prolongado, sin embargo, me gusta ver mejor acá el mapa de colores, donde estamos viendo que en teoría, al parecer, tiene una imagen de Washin. Washin es que realzó mucho, muy rápido, ¿vale? Y eso es a veces no característico, pero lo puede ver uno en lesiones que son malignas, ¿listo? Pero también en lesiones inflamatorias y en lesiones también que tienen atipia. Vimos eso y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a hacer una mamografía a ver qué le vemos a esta paciente, los cuadrantes internos.
Realmente en los cuadrantes internos de la mama derecha no se le veía absolutamente nada. Cero pollitos. Qué raro. Le hicimos una ecografía en los cuadrantes, focalizada sobre los cuadrantes internos. Aquí, perdón, aquí no es mama izquierda, es mama derecha, ¿sí? Y tampoco se le veía absolutamente nada, ¿sí? Hay unos casos en los cuales estos se pueden llamar realces parenquimatoso de fondo asimétricos, ¿sí? Que tienen que ver con la fase del ciclo menstrual donde está la paciente. No vimos nada, ¿sí? Y la citamos a una ecografía, pero no una resonancia magnética de control, que se hizo en julio del 2024. Y aquí estamos viendo, oh, surprise, tenemos un área de real sinomasa ahora de la mama izquierda de distribución segmentaria, base pectoral, ápice hacia el pezón, ¿sí? Sobre los cuadrantes internos, de la mama izquierda, sí, lo vimos bastante sospechoso, esta paciente, sí. Ella tenía la mamografía que había sido menos de 2 meses. Cuando uno se enfrenta a esto, uno piensa en carcinomas ductales in situ, sí, que pueden ser de alto grado, o lesiones proliferativas que pueden tener también atipia. Sin embargo, en la mamografía no se veía nada. Hicimos una ecografía de segunda mirada, enfocada únicamente hacia los cuadrantes internos de la mama izquierda. Véanlo ustedes acá, y en la mama derecha no se ve nada, se ve únicamente en el lado izquierdo. Aquí están viendo ustedes como la comparación para que se den cuenta de la diferencia que hay. Mama derecha, mama izquierda, es la misma paciente, supremamente raro. En la ecografía de segunda mirada únicamente vimos esto como un área no masa, se veía como un poquitico irregular, hipoecoica, heterogénea, ¿vale? Nada, como la vimos en una paciente con BRCA2 positivo, ¿sí? En esas pacientes, así uno vea lesiones que probablemente tienen morfología benigna, tienen un valor predictivo positivo mayor que la población estándar. Por tal motivo hay que biopsiarlas. La biopsiamos, pusimos un clip de marcación, ¿sí? Y antier recibí el reporte de la biopsia, salieron cambios firoquísticos, salió todo completamente normal, ¿sí? Y es una paciente que se va a llevar a control. Entonces, aquí es para que ustedes se den cuenta cómo hacemos el abordaje diagnóstico, ingresando desde una resonancia magnética, cómo ponemos el clip, porque vimos una lesión que se vio por resonancia magnética y creemos verla por ecografía. Hacemos la biopsia con la aguja gruesa, no con la aguja delgada, porque obviamente necesitamos tener buena muestra para diagnosticar esta paciente. Acá está el clipcito, no sé si lo alcanzan a ver, aquí está. Nosotros utilizamos el clip de marca Histo, es como un pigtail, y aquí lo habíamos liberado sobre la zona donde hicimos la biopsia. El caso 2 es una señora de 44 años que tiene un nódulo palpable en la mama derecha. Empezamos con una ecografía. Ya ustedes en la ecografía se dan cuenta que es un nódulo irregular, hipoecoico, heterogéneo, de contornos espiculados con halo ecogénico, que el halo ecogénico va a ingresar nuevamente en los descriptores BIRATS, con vascularidad central y vascularidad periférica, un nódulo supremamente sospechoso de malignidad. ¿Sí? Le hacemos la mamografía. En la mamografía ustedes se dan cuenta, nódulo denso, irregular, especulado en profundidad del cuadrante supraexterno derecho, contracción del músculo pectoral mayor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues biopsia con aguja gruesa, ¿vale? Idealmente, como este nódulo pues era grande, como ustedes se dieron cuenta, uno puede dejar la punta de la aguja en la periferia del nódulo y avanzar los 15 o 22 milímetros, lo que ustedes consideren, idealmente mejor 22, porque este nódulo es bien grande y vamos a obtener muy buena muestra. ¿Qué salió en este nódulo? Disculpen que no les dije el reporte de patología. Un carcinoma ductal infiltrante, grado 2. Esta es una paciente de 62 años que tiene un nódulo palpable en la mama izquierda. Lo estamos viendo aquí en estas proyecciones de compresión. Es un nódulo que ustedes, si se dan cuenta, se ve más blanco que tejido glandular. O sea, un nódulo denso. Denso en mamografía significa muy celular, ¿sí? Ya uno dice, esto va como para hacer algo malo. La morfología se ve irregular. Los contornos ustedes los ven mal definidos, inclusive especulándose un poquito aquí hacia la parte posterior. Un nódulo que mínimo es un BIRATS 4C, pero por mamografía, ¿sí? Se le hace la ecografía y ya ustedes están viendo nódulo irregular, antiparalelo, contornos angulados, halo ecogénico, algunas sombras, pero en algunas áreas de sombra acústica posterior, en la mama izquierda en la coordenada 3,5. ¿Qué tenemos que hacer? Procedimiento intervencionista de mama, ¿sí? ¿Qué nos salió? Carcinoma ductal infiltrante, ¿sí? Esto es un grado 1. Hallazgo concordante a malignidad, porque nos concordó la biopsia y nos concordó también el report, la descripción que nosotros teníamos por ecografía. Esta señora también tenía un ganglio axilar izquierdo.
Ustedes se dan cuenta, es un ganglio muy hipoecoico. Acuérdense que muy hipoecoico en ecografía es muy